Antigua, que es cierto, no solo su poesía en, la, en sus propios versos, sino también la poesía en otros detalles, como por ejemplo este libro que me ha encantado, Semblanzas del Corazón, que es un libro que siendo tan mocano es tan universal. Y entonces ahí descubro a ese José Rafael La Antigua que tiene poemas en la poesía y poemas en la prosa. Así que los dejo a ustedes con las puertas abiertas para esta maravillosa tertulia dedicada a ese amigo al que le tengo tanto aprecio y tanta admiración y tanto cariño y que de alguna manera ha sido mi maestro, José Rafael La Antigua. Muchas gracias Juan Freddy por esa magnífica y bien merecida presentación de don José Rafael La Antigua. Quiero hacer extensiva porque estoy seguro que doña Rina también continuará. Juan, permiso, me dice que no, él nada más se ve solo y no escuchó nada. Oh, pero ¿y qué está ocurriendo? Deja ver. No escuchó nada, nada más sabe que Juan Freddy estaba hablando, pero y además se ve solo en la pantalla. Pues lo bueno sería que entrara y saliera. Sí. Que saliera y volviera a entrar. Sí. Puede ser que su internet, su conexión de internet. Y la conexión entre él está bastante inestable. Va a escuchar a Juan Freddy en Facebook. En Facebook. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Él acaba de salir, ¿sí? Su internet está bastante inestable. Entre tanto, Rosina, si tienes la oportunidad, vean los 3 puntitos de mi carita arriba a la derecha y habrá una sección que dice Allow to record o permite grabar para yo poder grabar en mi computadora también por si acaso. Sí, sí, ahora mismo. Me deja saber. ¿Qué cosa? ¿Lo viste entonces? Sí, ya. Bien, ya. Entonces, déjame entonces empezar a grabar aquí en mi computador. También, sí. Estoy grabando también en mi computador, por si acaso. Por si acaso se va la luz en tu barrio, que entonces se cae todo el Zoom, puedes hacerme anfitrión. Sí, ahora mismo. Entonces, con Mercedes nos va a enseñar, nos va a dar un cursillo de cómo tener 2 anfitriones. Porque ¿será que cuando yo hice el contrato no puse esa cláusula? Se puede modificar en... Ya está. Ok, gracias. Se puede modificar en el perfil, en los ajustes de su perfil, de su cuenta. Ok, yo le pediré a Juan Junior que entre mañana conmigo. Está sí. Valentín Amaro, qué bueno que... Buenas noches, Valentín, bienvenido. Sí. Gracias, buenas noches, compañeros. Enegildo, ten la bondad de darle seguimiento a don José Rafael, a ver si acaso él ha podido entrar otra vez. Sería interesante, Juan, perdón. Dígame. Que separe la grabación por la transmisión por Facebook Live, como estamos aquí en espera. O para entonces volver a transmitir cuando él regrese. Sí, sí, porque entonces estamos... Sí, deja entonces... Yo preferiría que no vaya a ser que después haya un problema con volver, como algunas veces ha habido. No, y además los amigos que nos están viendo pensarían que se habrá suspendido. Exactamente. Es mejor que siga fluyendo y que ellos vivan el asunto que tenemos. Freddy, si puedes contactar... Rafael puede entrar, pues entonces, si mientras tanto puedes entrar a contactar al doctor Basilio Beliar y a Chaín, que podrían entonces tener la parte de ellos en lo que llega don José Rafael. Y el mismo Valentín también. Ya yo le dije que tratara de entrar de nuevo, pero parece que el internet tiene problemas. Sí. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Valentín aquí. Y Valentín, si te tocare hablar sobre los aportes o tu experiencia
en el quehacer literario como gestor cultural de don José Rafael. ¿Qué podrías explicarle a los amigos de acá, de la diáspora y los amigos extranjeros? Puedes abrir tu Sí, micrófono. ya lo abrí. Buenas Valentín. noches a todos. Buenas Me da mucha alegría encontrarme aquí con varios amigos. Ahí veo a N desde la ciudad corazón. Veo también a Lorenzo, a Juan Freddy, doña Rina Espaillat. Qué honor que doña Rina esté aquí con nosotros. Y a Rosina, a Mercedes, conocí recientemente. Y veo a María Inés también. Miren, hablar de José Rafael la Antigua es hablar de, sin lugar a dudas, el ministro de ministros. José Rafael la Antigua fue quien creó en gran medida las bases para el sistema de cultura que vivimos los dominicanos, que tenemos los dominicanos. En eso no hay ninguna discusión. Es el creador de toda esa feria del libro, tema de los premios nacionales, toda esa estructura que hoy los dominicanos disfrutamos, quien le da la forma, el cómo, a través de 3 palabras que Negildo, que está aquí, Juan Freddy, nos enseñó. Creatividad, pasión y gerencia. Nosotros somos de esa escuela. Y durante todos los años, que fueron 8 años que don José Rafael la Antigua fue ministro, en base a eso caminamos el país con ferias regionales que él diseñaba, programaba junto con nosotros, dando participación a todos los sectores llamados a hacer cultura. Y lo digo, ¿no? Es un maestro en la parte de la gestión cultural. Hay mucha gente que hace gestión cultural desde lo empírico, ¿no? Don José Rafael la Antigua estudiaba los procesos y en base a eso construía planes, hacía planes junto con nosotros. Nos sentábamos horas y horas discutiendo. Yo recuerdo, para ir más al grano, mire, yo recuerdo cuando yo fui designado director del Sistema Nacional de Talleres Literarios, toda una estructura nacional de jóvenes escritores y no tan jóvenes que se reunían cada semana. Y bueno, todavía está, a pesar de la pandemia, ahora hay muchos grupos así literarios por Zoom. Entonces, quien me da la oportunidad y me da las pautas para yo hacer todo eso que hice durante mucho tiempo en el Sistema Nacional de Talleres Literarios es José Rafael la Antigua, con una serie de elementos, porque originalmente el escritor, el gestor cultural, nace precisamente en un grupo literario. Se llamaba La Roca, en Moca. Estaba Fran Rosario, él y otros. Es decir, y bueno, una vez me lo confesó, él defendía tanto los talleres literarios precisamente porque él surgió de un grupo literario, que era literario y de teatro. Nos contaba esas experiencias, ¿verdad? Y todas esas aventuras en el quehacer literario. Entonces, un hombre enteramente entregado, un gerente, y decía eso de la no improvisación, siempre todo planificado, asegurándose de la calidad de las cosas que hemos dado, no sencillamente actividad, sino mirándolo como un proceso de desarrollo del pueblo dominicano. Por eso hoy nosotros tenemos una feria internacional del libro en el nivel, y que yo espero que volvamos ahí, en el nivel que todos ustedes llegaron a ver. ¿Mm? Donde vino Carlos Fuentes,
donde vino Sabater, donde vino tantos escritores que pudieron pasar por acá. Juan Germán. Juan Gelman. Si uno se pone a mencionar nombres aquí de las grandes lumbreras, qué escritor importantísimo así no vino acá. Vino Derek Walcott. O sea, nosotros tuvimos una experiencia grandiosa. Y bueno, siempre ahí, Enegildo, Juan, Freddy, trabajamos cerca en estos procesos de Feria del Libro. Una institución incluso envidiable porque no existe un evento en la región del Caribe, Centroamérica y más allá. Y mire que yo caminé cuando fui director de la feria, varios de los eventos de la región. Y ninguno era comparado con el colorido, con la participación entusiasta. Y todo eso lo generó en gran medida, José Rafael Antigua con su mística, dando participación a los escritores. Las publicaciones, sobre las 600 obras publicadas en todos esos 8 años que le tocó ser ministro, hablan de un gerente, de una persona enteramente comprometida con la cultura dominicana. Así que cuando aquí se habla de cultura dominicana, del establecimiento de un sistema nacional de cultura, y todos lo dicen, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. No importa la bandería política, nada de eso. Ahí se para eso cuando se habla de José Rafael Antigua, quien sentó las bases para lo que hoy tenemos y que tenemos que seguir procurando que siga de en pie. Bueno, es lo que quiero, bueno, como poeta, como creador, yo sé que otros van a hablar, pero quise centrarme en esa parte del gerente cultural, maestro, por demás. Qué bueno. De los frutos de la labor como mentor, has mencionado que don José Rafael fue también asimismo producto de los talleres. En tu experiencia en este quehacer cultural en las décadas, porque esas canas suyas son muy elegantes y no son por obra y gracia, ¿verdad? Es mucho andar. ¿Cómo has visto tú el desarrollo cualitativo de la producción de esos talleres? Bueno, una evidencia de que lo que sembramos no fue en vano, y aquí hay testigos, son precisamente que los que siguen dominando los concursos literarios a nivel nacional son esos escritores que emergieron de los talleres literarios de esos 8 o 10 años. Sin lugar a dudas, busquen los nombres, o sea, busquen las publicaciones recientes y se darán cuenta de que es así. Y bueno, ellos los testifican en sus libros, porque ganan en Santa María, han ganado en Funglode, en Casa de Teatro, en Alianza Cibaeña, en el concurso que se celebra en Puerto Plata, y más allá, porque algunos incluso han ganado en la Universidad Central del Este, donde han ganado en novela y en cuento. Todavía ese movimiento sigue dando frutos. Y bueno, muchos incluso han reorientado su quehacer en algunos casos y han estudiado licenciatura en educación, mención lengua y literatura y maestrías en literatura precisamente por ese empuje. Algunos originalmente eran contadores, hoy son profesores de literatura en universidades y les va bien, o trabajan en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Cultura. Qué bueno. Sí, aquí está Rosina, aquí está Juan Freddy, N, que no me dejan mentir que lo que estoy diciendo es la verdad. Don José Rafael acaba de entrar, pero lo tengo nada más que con cámara, no tiene audio todavía. Tristemente hay problemas técnicos. ¿Qué cosa? Como diríamos
abra las cosas. Yo quisiera porque- decir algo, Juan, Ajá, por favor. adelante, Rinamay. Yo lo que recuerdo de esa feria, que yo creo que fue el año 2007, no estoy segura, pero lo que recuerdo es, estaba diciendo esto antes de comenzar la tertulia, entre nosotros estábamos comentando eso, que las familias iban enteras. Es de zanjar que era para la familia entera. Y por eso es que ha seguido esa costumbre de escribir, de leer, porque la gente joven comprendió que esto valía algo, que fueron con sus padres y que sus padres obviamente le daban importancia a esto. Quiere decir que esto tenía valor. Y nunca he olvidado ese caminar de sitio a sitio en la plaza cultural, de familias enteras, algunas veces con niños muy pequeños, pero hasta con esa edad pequeña ya estaban aprendiendo algo que no iban a olvidar más nunca. Y es que el libro importa, que la palabra importa, que la educación importa. Y eso se hizo con un orden tan completo. Cuando yo vi el tamaño del sitio, el tamaño de la feria entera, yo dije, pero esto tiene que ser un ejército que está haciendo esto. Sí. Pero no fue un ejército, fue una persona completamente dedicada a lo que estaba haciendo. Y todo eso se pasó así, como un hilo de seda. Como un hilo de seda. Y volví tan satisfecha y tan orgullosa de mi país, que como estaba diciendo antes, hasta mi esposo, gringo del Bronx, se enamoró del país. Porque le digo a todo el mundo, ustedes no van a creer lo que hizo ese país. 2 semanas de feria, de cultura. Y eso hay que darle crédito a la persona que lo logró. En verdad es una fiesta. Rememorar esas ferias del libro y ver cómo a través de los años se ha ido institucionalizando, que yo admiro muchísimo de la gestión de don José Rafael Antigua, la tengo acá conmigo, y es la valoración de la memoria de la literatura. Se hizo una edición en audio cronológica de la poesía dominicana, leída magistralmente, interpretada magistralmente por Hernández. doña Yanela Hernández, por respeto, no por la edad, por si acaso logra escuchar Es una vieja, pero se mantiene joven. Es una persona bastante agradable. El viejo eres tú, Juan Freddy. Entonces, doña Yanela Hernández, pero lo que me gusta es que el criterio con el que se hizo, un criterio que se trajo la poesía dominicana en audio por fecha, en orden cronológico, y la selección de los textos, la animación de los textos, que no fue una lectura mera, sino que también estaba el elemento musical, el elemento antropológico, el elemento de la dramatización, porque el equipo que trabajó en eso, y en lugar de uno fueron 3 los discos compactos con más de 45 textos. Imagínense ese maravilloso texto de Yelida, leído en su extensión, completamente, magistralmente. Y yo recuerdo que acá, cuando estábamos con los trabajos de la diáspora, mi amado hermano Carlos Sánchez le propuse que en calidad de comisionado hicieron un acuerdo con las universidades de la ciudad, porque cada universidad tiene su departamento de audio y el equipo de comunicación. Y entonces era hacer, por ejemplo, algo similar a lo que hizo la UNAM, Voces de la América, pero en este caso Voces de la Diáspora, para recoger las voces de los poetas por generaciones de nuestra diáspora. Tristemente se nos fue René, tristemente se nos fue
Norberto. Bueno, pues Frankie Mieses Norberto, también estaba vivo. Carlos Rodríguez, Pelegrín, etcétera. Entonces, el mismo José de la Rosa. Entonces, es lo que he también mencionado con Juan Freddy en algunas ocasiones. Y yo propongo acá que miércoles se ponga como objetivo lograr eso. Que se reinicie esa colección de las voces de la literatura dominicana. Tristemente, hemos perdido poetas que no, Enriquillo Sánchez, no sé si se hizo alguna colección de voces. No, no se hizo. Entonces, aparte de lo que empezó el maestro Mateo Morrison, que de paso lo tendremos aquí el último miércoles de este mes de julio, porque el próximo miércoles tenemos visita de los hermanos sudamericanos, ¿verdad? Entonces, se haga ese rescate, ese archivo de voces. Valentín, me parece que también podrías aportar muchísimo con esa idea y tocar puertas para que se siga eso que empezó. Yo recuerdo exactamente en el 2005 fue que se hizo esa edición. Yo tengo acá esa colección y me entiendo que debe hacerse, debe continuarse. Coger las voces de los premios anuales de poesía, premios anuales de novela, de cuentos, y guardar esas voces, porque hoy en día, por asuntos de tiempo, la tecnología, el audiolibro tiene un espacio importantísimo. El audiolibro tiene un espacio importantísimo. Los como le llaman ahora, los podcasts, algo así como se llama. Bueno, mi sobrina dice que soy un dinosaurio con el centro de tecnología. Podcasts. Podcast. Sí. El asunto es que se continúe ese archivo, porque algo que debemos aprender como gestores culturales y demás, es que no cese la continuidad de las cosas buenas, independientemente de quién tenga la dirección a cargo. Esa idea funciona, eso es útil. No lo descontinúen, por amor de Dios. Así mismo pasa con las revistas del Ministerio de Cultura. Y se inició una revista con un buen criterio, compacto. Llegó otra administración, se descontinuó eso, se le puso hasta otro nombre. Y es como que si las cosas, por amor de Dios, ya tenemos canon, nos estamos viendo. Hay que no estamos yendo y no estamos dejando esa memoria. Esa continuidad que se necesita. Se trata de nuestros nietos, ¿entiendes? Entonces, Valentín, los chicos que están allá, por favor, toquen puertas y vamos a ver cómo le buscamos la puerta para que esas cosas vuelvan a tener. Juan, dime. Mira, Enegildo, al igual que yo, pues tuvo un gran papel, una gran función en el Ministerio de Cultura, en la administración de la Antigua, y creo que podría narrarnos algunas experiencias suyas, sobre todo en el Cibao, de lo que fue la excelente administración de la Antigua en el Ministerio de Cultura. Adelante, maestro Enegildo. Buenas noches. Me acaba de mandar un audio a la Antigua lamentando la situación. Dice que en su sector hay un problema eléctrico desde hace varias horas, pero él tiene electricidad de otro tipo en su casa y la esposa Miguelina también lo conectó a Artis. Entonces siempre ha tenido y sigue teniendo dificultad. Lo ha hecho alrededor de 10 veces y yo le mandé el audio a Juan Matos para que él dice en ese audio también que él está en disposición de que se haga algo antes. Después. Si no, a la tercera es la vencida. La primera vez se nos enfermó, la segunda vez el internet me dijo que se siente muy avergonzado porque él no es de ese tipo de persona. Pero podemos hablar un poco sobre su trabajo y dedicarle la próxima tertulia.
Bueno, mi experiencia con la Antigua fue maravillosa porque yo nunca hubiese trabajado. Yo vengo de una experiencia de la ciudad de Santiago con Casa de Arte, Arte Vivo, el Festival de los Artistas. Vengo con mi experiencia de trabajar en algunas instituciones como Alianza Cibaeña. Empecé ese trabajo cultural en mi barrio, en mi sector de Pueblo Nuevo, con una sociedad cultural que se llamaba la Perpetuo Socorro. Y cuando me topé para la primera feria del libro que se iba a hacer en Santiago, ya el señor La Antigua tenía referencia de mi trabajo. Me llamó a trabajar de manera inmediata. Yo no he visto, en mi experiencia de más de 30 años, una gente que piense y trabaje la cultura de manera permanente, las 24 horas. La Antigua se acostaba y se quedaba en un asiento con proyectos. Y la mayoría de los proyectos que se hacían en el Ministerio de Cultura eran ideados por José Rafael La Antigua. Hay que ser sincero en eso. Incluso la Feria del Libro, el que la convirtió en Feria Internacional del Libro fue La Antigua, que no sé, por la mezquindad de la política nacional, se celebraron 20 años y se debió hacerle un reconocimiento. Porque, señores, nosotros hemos ido a ferias de algunos países, pero cuando uno veía la feria de República Dominicana, era superior a muchos países, porque era una fiesta de la cultura. Y no era una fiesta, tenía centrada el libro, pero era una fiesta cultural. Eso que dice Rina tiene mucha razón. Y se movilizaba el país entero, porque se hacían comisiones de las provincias, gente que íbamos de manera independiente. Incluso la feria infantil era una feria dentro de la feria. Los conciertos eran espectáculos y festivales que se hacían dentro de la feria. Y uno veía cómo se trabajaba esa feria, cómo La Antigua se pasaba el día entero planificando. Fue el que ideó las ferias regionales del libro, teniendo como cabecera las ciudades más importantes. La primera se hizo en Santiago, no recuerdo, en el 97, pero era una feria que se hacía, recogía las experiencias y las actividades de las 24 provincias que conforman la región norte del país. Igual que yo recuerdo un libro, por ejemplo, que hizo Danilo de los Santos, Carlos Fernández Rocha, fallecido, y un grupo que tuvimos que ver con ese libro, y también se hacía una antología de los textos de los escritores de esas provincias. 24, no, 14. Sí, 14. Le puse 12 más. Bien mal. Ay. Eso es, tú sabes. Eso se llama calendario. Eso es santiaguero. Entonces, y era una capacidad de invención que tenía. Yo recuerdo una vez que estábamos en una reunión y digo, vamos a traer de cada provincia la comida, porque el comer es parte de la cultura de una nacionalidad. Y se traía gente popular que cocinaban para que cocinara, por ejemplo, el pescado con coco y el moro y el cerdo en agua. Es decir, cada provincia venía con todo su escenario cultural a trabajar. Y una cosa que hay que decir es que La Antigua nunca se dejó llevar por asuntos políticos en la feria. Nunca discriminó a nadie. Incluso fue del que consiguió la reformulación de los premios nacionales de literatura. Fue que consiguió el patrocinio de la Feria del Libro que se da en Santo Domingo a través de la empresa Elon Jiménez, que todavía permanece, ¿verdad, Juan Freddy y Valentín? Es decir, que
es un trabajador. Ese premio sigue. Sigue. Bueno, y era un trabajador. Porque una cosa es que para hacer gestión cultural hay que amar. Hay que amarla. La cultura no se dice, la cultura se hace. Y aquí también hay que enseñar, aunque, bueno, algunos hicimos una especialidad en gestión cultural, que la cultura es una práctica administrativa de gerencia, de ahí el lema de la antigua, pasión, creatividad y gerencia. Porque si la cultura no se hace con pasión, no se puede hacer. Pero si tú no combinas esa pasión con la gerencia, tampoco va a tener resultado. Entonces, él trabajaba todo eso y era un planificador constante y todos los años trataba de modificar algo. Yo recuerdo una vez que fui y trajo los guaraguao, que solamente eso era un espectáculo para uno. Cuando se dedicó, por ejemplo, el Uchi Lora, que trajo para hacer el asunto del merengue. Es decir, que dentro de la feria, cada espacio que se hacía su propio evento libresco y cultural. Entonces yo creo que esta feria nos dio la oportunidad de traer también a grandes escritores. Como decía, creo que fue Valentín y Juan Freddy. Escritores que uno no tenía la posibilidad de verlo, porque ustedes saben que a esa gente se le paga en dólares. Y no son 1,000, no son, hay que pagarle. Yo recuerdo Alfonso, cuando trajo, ¿cómo que se llama? Carlos Fuentes. Sí, Rosina escribió que estuvo Carlos Fuentes, Juan Gelman, Sabater, Derek Walcott, entre otros grandes. Sí, ese último es el escritor muy famoso haitiano. Es decir que uno tiene que decir eso. Yo siempre lo digo porque el no hacerlo es una mezquindad espiritual y uno tiene que ser sincero. Aunque Vargas Vila dice que el alma necesita mentir para vivir, la trayectoria de la gente hay que respetarla. Y aquí no ha habido un ministro ni un gestor cultural que sepa gerentear también el Ministerio de Cultura como José Rafael Antigua, y con eso concluyo. Muchísimas gracias, maestro Enegildo. Rosina, hace tiempo tiene la mano levantada. Por favor, Rosina. Sí, yo quiero decir que qué pena en primer lugar que no tenemos presente, no podemos escuchar la voz del maestro José Rafael Antigua. Mi experiencia con el señor José Rafael Antigua es que es una persona muy sencilla, muy humilde. Como bibliotecaria, siempre quise impulsar los espacios de biblioteca donde me encontraba. Como el señor Antigua tenía una columna biblioteca en el periódico Última Hora, me aventuré a enviarle un artículo que decía así: la lectura, deleite al alcance de todos en el Centro de Documentación del Centro Cultural Poveda. Qué alegría sentí cuando vi publicado mi artículo. Es algo que llama la atención porque sabemos que las bibliotecas y los bibliotecarios no se tomaban mucho en cuenta. Vi que estaba frente a un ser humano de una calidad humana diferente. Siempre me tuvo presente para invitarme a sus eventos y a sus actividades. Denotaba eso. Es que es un educador. Fue graduado en letras, en educación y con un grado de cum laude. Periodista, poeta, ensayista, comunicador, crítico literario, pero su mayor afición es que es un bibliófilo, un promotor de la cultura, un lector voraz que invita a conocer los libros y a compartirlos. Como él bien dice, que lo más penoso es uno no tener con quién compartir una buena lectura. Y también es una persona que ha hecho muchos estudios sobre los hábitos de lectura en nuestro país y siempre lo ha expresado una gran pena por el gran desconocimiento de los autores dominicanos y por el gran desconocimiento de la literatura dominicana.
lo que me ha llevado a mí a ser una estudiosa de los novelistas y literatos dominicanos. A partir de esos planteamientos que él ha hecho, porque esa es una en cuenta de hábito de lectura. El señor Lantigua ha recibido muchas satisfacciones a través de su vida, muy merecidas. Ha recibido muchos premios. Ha recibido el premio mayor de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, Gran Cruz, placa de plata. Ha recibido el Caunabo de Oro en el año 2000, el premio anual de la Academia Dominicana de la Lengua en el año 2003. Recibió también el premio que él creara con don Eduardo León Jiménez de la Feria del Libro por la publicación de su libro, obra en 7 volúmenes, Espacios y Resonancias, que se publicara en el año 2016. En el 2018 recibió el premio al mérito periodístico y Natalia Peña Comas, una destacada cantante, musicalizó algunos de sus poemas en esta ocasión. De verdad que es una pena no escucharlo en esta tarde, una persona como don José Rafael Lantigua, quien tiene al libro también como si fuera una terapia para el alma, porque el libro es al alma como la gimnasia es al cuerpo. Esperamos tenerlo en otra oportunidad a él, porque escucharlo a él verdaderamente es una gran maravilla, tener las palabras de don José Rafael Lantigua. Mocano, de la tierra de gentes guapas, que el 26 de julio de 1899 aniquilaron al tirano Lilis, y también los que participaron en el magnicidio de Trujillo, los mocanos, tierra de eruditos, y él ahí hace honor a su tierra. Don Julio Jaime Julia, don Bruno Rosario Candelier, José Rafael Vargas, Irma Contreras, una pléyade de intelectuales. Wow. Son de esa tierra, que no solo va buena yuca, la yuca mocana. De verdad que sí, me siento muy feliz en esta tarde de compartir parte de lo que he aprendido con don José Rafael, que es, su madre fue una gran lectora de la cual aprendió que los libros es lo mejor que nos puede servir al alma. Y él es el mejor ejemplo, como han dicho, porque no es una persona mezquina, porque las personas que leen desarrollan, se liberan de todas esas mezquindades humanas. Muchísimas gracias. Gracias, Rosina. Muchísimas gracias. Juan Freddy tiene la mano levantada. Adelante, Juan Freddy. Debes abrir el micrófono. Por favor, un gran publicista también, trabajó en Cumbre con Freddy Ginebra y después montó su propia empresa. Yo no sé por qué es que no le quieren dar el Premio Nacional de Literatura. Quería leer algunas cosas de algunos detalles de este libro que me ha encantado, Semblanzas del Corazón. Tú sabes que en nuestro país varios escritores han escrito una serie de semblanzas relacionadas con su ciudad natal. Y la gente piensa, bueno, yo no debo leer eso porque eso es lo que le interesa es a los mocanos o a los atomayorenses o a los macorizanos. Pero cuando hay la sensibilidad del escritor con sentido humano, con sentido profundo, no importa la particularidad, porque mientras más particular es, más universal es. Ocurre como el Quijote, que mientras más español es más universal. Entonces, este libro de José Rafael Lantigua, que se llama Semblanzas del Corazón, es un libro mocano, muy mocano, pero sin embargo es un libro muy universal. Yo voy a leer algunos fragmentos de este libro que me han encantado y que muestran esa cualidad de la que estoy hablando. Por ejemplo, aquí él dice, en la parte que está referida al padre Antonio Flores, ¿verdad? Que era mocano también. Entonces dice él, rememoro una anécdota. En 1956 se descubrió un complot en el que participaban miembros de la familia Cabrera y Balcácer en contra de la dictadura de Trujillo, razón por la cual el tirano no asistió al solemne acto inaugural del Santuario Corazón de Jesús. Eso es allá en Moca, una iglesia hermosísima,
de Moca. Entonces, ese día los aviones de la aviación militar dominicana volaron muy bajos sobre la ciudad mocana y muchos pensaban que se trataba de una exhibición a propósito de la inauguración del bello templo. Empero era una forma de intimidación del régimen contra los complotados mocanos. Trujillo no conoció la nueva iglesia hasta un año después, en 1957, cuando llegó con mucho despliegue de seguridad y prácticamente en una visita relámpago, siendo recibido por Monseñor Pitini, el arzobispo salesiano ciego, y por el padre Flores en el atrio del templo. También se encontraba el padre Bobadilla, párroco de la iglesia del Rosario. Para entonces yo era un monaguillo, el monaguillo más pequeño, y Bruno Rosario Candelier el de más edad. Yo no había cumplido entonces los 8 años de edad, pero estaba allí vestido con todas las galas que exigía la ocasión, preparado siempre por el diligente Carlos Rosario, sacristán del templo y a la vez coordinador de los monaguillos. Se cantó un rápido Te Deum y Trujillo observó desde el altar la hermosa estructura interna del templo, que no había sido construido por él, sino por las contribuciones generosas de muchas familias mocanas, pobres y pudientes. Al finalizar la ceremonia, Trujillo se me acercó y colocó sus manos sobre mi cabeza diciéndome: ¡qué monaguillo más pequeño! Y de inmediato saludó al padre Flores y al monseñor Pitini y se retiró saliendo por la sacristía. El hecho de que el jefe me tocara la cabeza en la cabeza se constituyó en un acontecimiento entre el grupo de monaguillos y mucha gente se acercaba a mi hogar a conversar con mi madre sobre el suceso. Bruno Rosario Candelier me dijo muchos años después, recordando el hecho, que para entonces mucha gente decía que yo llegaría a hacer algo grande en la vida por la distinción que Trujillo había tenido conmigo. O sea, realmente es una parte de su libro, Semblanzas del Corazón. No sé si tendré la oportunidad de leer otros fragmentos interesantes de ese libro que me ha encantado leer, de José Rafael La Antigua. Adelante, Juan Freddy, puedes leer. Lectora empedernida, esto es la que se refiere, una de las cosas que más me gustó, el de Cachita Piñeiro. Cachita Piñeiro es una mocana de la que José Rafael La Antigua hace un retrato, una semblanza. Y entonces me gusta la parte aquí que dice: lectora empedernida, el diario de la mañana llegaba a sus ojos conjuntamente con su inseparable bocanada y su humeante negrito cafetero, y al tanto de los acontecimientos producía su análisis con visión honda que permitía a cualquier transeúnte del día sostener con ella un diálogo salpicado de ironías filosóficas y de firmes acontecimientos con la realidad. Y entonces doña Cacha dejó de ser madre de 5 vástagos de nombres sonoros para convertirse en madre de muchos más de nombres múltiples, porque cada amigo de sus hijos que llegaba a su casa buscaba de ella un consejo, un aliciente, una fórmula para la alegría y hasta un carajo con su ñapa, que ella era fácil en soltar la palabrota cuando el ánimo se encrespaba y las vibraciones de su psiquis se ofrecían bulliciosas, efervescentes y radicales. Entre humos, carajos y sonrisas brotaba a raudales una dulce Cachita, progenitora de muchas vivencias incontables, que solo los que tuvimos la oportunidad de vivirlas sabremos con las fechas valorar, razonar, disfrutar y hacerlas que pervivan por mucho tiempo, por todo el tiempo en nuestros recuerdos. Muchísimas gracias. Sí,
yo quería decir algo, una nota jocosa de don José Rafael La Antigua. Él dice, a ver si él sigue gustando de la música típica dominicana. Él cuenta que él se avergonzaba de escuchar la música típica dominicana. Y él tenía un programa de música típica dominicana en Radio Clarín, de 5 a 6 de la mañana. Entonces, pero que luego él se liberó de ese estigma cuando escuchó a don Rafael Charbut Mejía y cuando vio la grandeza de esa música, la música típica dominicana. Como él seguro lo va a ver en Facebook y cuando él vuelva, para que nos cuente si ya él sigue escuchando música típica. Y recuerdo una nota jocosa, en mi trabajo había un señor que también se avergonzaba de escuchar la música típica. Y un compañero de trabajo llamó por teléfono a la emisora y le mandó un saludo. En este momento saludamos a fulanito que está escuchando la música típica. Y él enseguida apagó el radio cuando escuchó su nombre. Que de verdad es algo que debemos ver como un elemento identitario que muchas veces negábamos el disfrute de nuestra música típica cuando nos gustaba mucho. Lo mismo pasó con la bachata, que Juan Luis Guerra y la logra llevar a los salones y ya todo el mundo baila bachata. Pero al igual que en Argentina con el tango, que era una música de lupanar, una música de bajos mundos, que después luego fue aceptada por todos como una música hermosa. Pero son cosas que pasan, ¿no? Y que uno entiende, yo lo entiendo, porque a mi papá le gustaba mucho la bachata, pero no la escuchaba para que lo viera todo el mundo, pero ya ahora todo el mundo escucha bachata y baila bachata. Quería solo decir eso. ¿Puedes hablar? Don Juan no está. Juan Freddy, ¿puedes hablar? Sí, yo lo que quería decir era, siguiendo lo que tú dices, es que eso que tú dices es muy correcto, porque incluso el vals, que hoy es considerada una música fina de salones y que los grandes compositores como Bach, como Berlioz, como otros grandes compositores han compuesto grandes valses para la música clásica. Sin embargo, el vals comenzó siendo una música vulgar que no la aceptaban en Europa, en los salones. Igual que el tango, que fue inventado por los negros de Argentina en los barrios de Buenos Aires y que era considerado algo despreciable, hasta que un gran músico clásico lo tomó y Astor Piazzolla lo tomó y lo asumió y lo convirtió en una gran música, porque al asumirlo Astor Piazzolla, que era un maestro de la música argentina, pues, y justo como Juan Luis Guerra, como Luis Díaz, que lo convirtieron en un himno después de haber sido algo despreciado, vapuleado, y es así como funcionan esas cosas. O sea que los pueblos primero comienzan despreciando todas las grandes músicas realmente que ha tenido la humanidad, la polka rusa, el vals francés, la bachata dominicana, el tango argentino, el son cubano, comenzaron con músicas vulgares. Por eso yo escribí un artículo que lo presenté en un congreso que hizo el Centro León sobre la bachata, que se titula Las grandes músicas fueron inventadas por los músicos malos. Porque, por ejemplo, los músicos cubanos queriendo tocar bar no lo sabían tocar y entonces lo que le salió fue el danzón. Y así los músicos dominicanos, por querer tocar la vieja trova cubana o la guaracha o la cuestión puertorriqueña y el mariachi mexicano, por no saberlo tocar, le salió la bachata. Entonces, así funcionan esas cosas. Entonces, incluso posiblemente el tango salga de haber querido tocar el vals y no, al no saberlo tocar, lo que salió fue el tango.
Ahora yo quiero leer una cosa de José Rafael La Antigua aquí muy hermosa que se llama Los poetas de mi pueblo. Entonces quiero comenzarlo por el segundo párrafo que dice: las obras literarias más grandiosas han ido unidas casi siempre al destino de los hombres, en sus momentos buenos y malos, en las circunstancias de mayores logros y también en los más serios reveses. Entonces podemos hablar de la utilidad de la poesía, de la trascendencia del oficio de escribir. Neruda dijo que Chile era el único país que había sido inventado por un poeta, porque nació de un gran poema épico, La Araucana. Y ciertamente, leyendo las obras de don Alonso de Ercilla y Zúñiga, se llega a comprender esa historia larga, abrupta e incesante que dio nacimiento a la patria chilena. Y es Neruda quien mejor define la importancia de la poesía, sosteniendo que la tarea del poeta es beneficio del público. Lo más parecido a la poesía, dice el bate chileno, es un pan o un plato de cerámica o una madera eternamente labrada, aunque sea por torpes manos. Entonces la Antigua sigue: el poeta pues no canta en vano, aun cuando el canto del poeta no llegue a madurar, ni siquiera a rozar la epidermis sentimental o emotiva de los seres humanos. La experiencia poética sobrevive en forma increíble a través del tiempo y logra penetrar con mayor o menor hondura en la conformación estructural de las vidas del hombre, de todas las vidas que forman la esencia y vivencias humanas. Muchas gracias, Juan Freddy. Y también, excelente, excelente. También destacar que ya las neurociencias han determinado que la lectura prolonga la vida y que también tiene unos efectos muy especiales en los hemisferios cerebrales. Don Juan, ¿tiene la palabra? Bien, al cierre de los últimos 10 minutos vamos a servir la mesa para el colofón de los que quieran participar. Agradecemos grandemente a María Inés la paciencia de estar con nosotros y es un grande honor tenerte siempre cada miércoles con nosotros. De manera que al cierre de colofón nos quedan unos 9 minutos. Adelante pues. Uy, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Realmente es muy importante la presentación y el afecto que ustedes han manifestado por él. Yo no lo conozco, voy a tratar de estar cuando podamos escucharlo personalmente, pero realmente es una figura que les ha calado muy hondo. No solamente en lo cultural, sino en el afecto, está arraigado en ustedes y realmente qué maravilla, qué honor haber podido compartir un ratito esta tertulia especial, ¿no? Esta tertulia especial. Las redes tienen estas cosas, así que hay que tener paciencia. Te agradecemos. Yo recuerdo que mi madre siempre insistía, ella decía, ahora, no en la lápida. Exactamente. Los reconocimientos en vida, hermano, en vida. Sí, ahora, no en la lápida. Entonces, en el folclore dominicano hay un merengue, lo interpreta don Johnny Ventura, que dice: cuando yo me muera, no quiero bataola, es decir, mucho allante y cosas. Lo que vayan a dar, tráiganmelo ahora. Entonces, es lo que tratamos de hacer con nuestros autores, los que han formado generaciones de escritores, los que han formado movimientos, los que han sembrado. Y naturalmente, como bien apuntaron los maestros Enegildo y Amparo, nosotros vemos, Valentín Amaro, cómo año tras año esos jóvenes que fueron formados en talleres, que fueron formados en clubes de lecturas, han logrado cultivar, labrar la palabra con dignidad
no necesariamente porque hayan ganado premios, sino porque por hacerlo con dignidad y con crecimiento literario. Sí. Es importantísimo porque esas son las huellas mejores. Esa es la forma mejor de sembrar. ¿Qué más quisiera uno que tratar de ir dejando mínimamente un porcentaje minúsculo de estas grandes siembras que nos preceden, o de estos grandes referentes, ¿no? que hacen tanto? Así que agradezco la posibilidad de que me lo hayan presentado hoy, y agradezco haber podido llegar hoy a tiempo. Gracias, siempre te esperamos. Juan, Siempre te esperamos. Juan, cuando se pueda. Adelante, Valentín. Brevemente. Sí. Hermosas las palabras de María Inés. Sí, muy bien. Bueno, mira, Juan, no solo por los premios literarios, yo tengo ahí algo que argumentar. Aquí hay personas que pueden ir a los talleres literarios porque evidencian premios. Juan Freddy es uno de ellos. Juan Freddy lo dejan salir de su casa porque se ha ganado varios premios. Y dicen, pero él gana premios. Y cuando él se aparece con ese dinero en la casa, con eso paga deudas, va al supermercado, lleva a la novia al restaurante. Entonces le permiten seguir con ese modelo. Y compra los vinos. Los premios literarios, Juan, todo lo otro es importante, lo espiritual, la proyección, el establecimiento como creadores y que te tomen en cuenta. Pero mira, yo lo puedo decir por testimonio, o sea, el metálico de los concursos literarios en la familia te posiciona. Y no lo digo a broma. No lo digo a broma. Lo voy a dejar hasta ahí, que Lorenzo se está riendo. Yo entiendo exactamente lo que dice. Alguien una vez me hizo un chiste, no sé si chiste. Parece ser que un miembro de familia abrió deliberadamente la página de los anuncios clasificados. Y el hermano que está cerca, que es escritor y poeta, está escuchando que dice, mira, se necesita ingeniero, se necesita abogado, se necesita plomero, electricista. ¿Tú has visto un anuncio que dice se necesita poeta? ¿Para qué sirven los poetas? Bueno, pero hay un Dios en los cielos y el hermano poeta luego ganó varios premios anuales en diferentes categorías y aportó precisamente muchísimo para problemas familiares, y para eso sirven los poetas. Mira, el poeta es un ser. Yo digo que el poeta es el más humano de las humanidades, porque el poeta se gana el jurado de un concurso de literatura, como me pasa nada que tenemos los poetas o los que tenemos intenciones poéticas. Es que en vez de resolver un problema concreto, una necesidad que tenemos que resolver, nos ponemos a pensar, no, esos 50,000 pesos, yo voy a juntar 50,000 más y voy a publicar un libro. Mire, hermano. Y es así. Y puede deber un pagarese de una jipeta, de un vehículo, tener un problema eléctrico, comprarse una nevera, pero no, él piensa en la publicación de un libro. Entonces, bueno, yo lo que creo es que el poeta vale porque es el primer chismoso. El poeta lo que hace es que junta, que colecciona los chismes de la raza humana. Comenzando con Homero, ustedes han oído que yo he dicho esto antes. Homero fue un magnífico chismoso porque no se le perdió ni un solo detalle.
Todo lo veía. ¿A dónde va la lanza? ¿A dónde que cayó la lanza? ¿Qué pensó el hombre al morirse cuando se le salió del cuello el alma que iba camino al cielo? Y él no solamente que chismeaba, sino que se inventaba los chismes. Porque él no podía saber qué estaba pensando el hombre al morirse, pero era tan inteligente y tan buen chismoso que lo inventaba. Y nos dejó un tesoro, porque ¿qué es lo que nos une a todos nosotros los seres humanos? Los chismes de la raza nuestra. Porque eso es, no es cosas nobles y gloriosas, etcétera, que nos une. Lo que nos une es lo que pasa a diario, lo que duele, lo que enfada, lo que le da a uno aliciente a la vida. Y todo esas son cosas que el poeta sabe, porque él lo ha sentido y sabe decirlo, sabe presentarlo, sabe hacer cómo invitar al lector a hacer un cine en la cabeza. El poeta lo que hace es que le da a uno el material para ese cine interno que nos une a todos. Así Y es. por eso es que a mí me encanta la poesía, porque soy una chismosa de adelante. Juan ¿Usted Freddy está de acuerdo con lo de Platón de expulsar a los poetas de la República porque producen un encantamiento que pone en peligro la estabilidad del Estado? Precisamente, y eso es muy bueno. Eso es lo que tiene que hacer el poeta. Juan Freddy, adelante. Sin embargo, los grandes poetas no escriben para ganar concursos, ni para ser famosos, ni para que la sociedad los reconozca. Los grandes poetas escriben por el gusto, el placer y la maravilla de escribir. Y por eso a ellos no les importa lo que la gente opine, si les gusta, si no les gusta, lo que ellos escriben. Entonces, por eso ellos disfrutan independientemente de lo que pase con lo que ellos escriben. Por ejemplo, si hubiera pensado en ganar un concurso o en ser aceptado por la sociedad, Walt Whitman no hubiera escrito en el poema Canto de mí mismo aquello que dice: la cópula carnal no es más vergonzosa que la muerte. Creo en la carne y en los apetitos, y el olor de mis axilas es más puro que todas las plegarias. Él sabía que eso no le iba a gustar ni al gobierno, ni a la sociedad, ni a los cristianos, ni a los mahometanos. Es más, ni siquiera a los ateos le iba a gustar eso que él escribió. Pero él lo único que pensó es que eso le gustaba a él y que él era lo más importante para su felicidad, porque la felicidad es algo interno. Entonces, un gran poeta escribe como escribía Ezra Pound. Ezra Pound decía: el excremento y la religión, siempre yendo de acuerdo. Él sabía que eso no le iba a gustar a nadie y que hasta preso iba a ir, como realmente se pasó su vida prisionero por haber escrito ese tipo de cosas o por haberse solidarizado con los fascistas. Pero el poeta vive para ser feliz. Y lo que lo hace feliz es poder expresarse libremente. Entonces, ese es el encanto de la poesía. Y creo que quien no lo ejerce así puede llegar a ser famoso, a ganar mucho dinero, a ganarse el premio Nobel, pero no logra lo más importante que tiene que lograr el ser humano, que es ser feliz. Pero no solamente ser feliz, sino decirle a todos los demás: seamos felices. Seamos felices. Sí, señor. Bueno, para mí yo creo que la poesía revela lo irrevelable de las palabras y las cosas. Por eso trasciende al propio sujeto que la forma. Y la poesía es algo tan útil y tan necesario y tan indispensable en la vida de las almas nobles, que ni siquiera la prostitución del mercado ha podido comprarla ni venderla. Así es. Y que así sea. Una Bien, amados hermanos, agradecemos la presencia de todos ustedes. Agradecemos la solidaridad y los saludos de los poetas hermanos que han estado siguiendo esta tertulia miércoles correspondiente a este miércoles 14 de julio, dedicada
a don José Rafael La Antigua y prometemos que hemos de insistir porque la tercera será la vencida, como he dicho anteriormente. Dedicada a José Rafael La Antigua sin la Antigua. No, la próxima debemos hacerlo con él y que se vaya de su casa a un lugar donde haya buen internet para que él participe con nosotros. Así sea. Gracias a Olga Lara, poeta compañera de allá de Asua, desde Santo Domingo, ha estado saludando desde temprano la tertulia. América Maldonado, de acá de la ciudad de Lemiston. Federico Ledesma dice buenas noches. José Reyes también. Tomás Rivera te envía saludos, don Freddy. Federico Ledesma dice saludos, don Freddy. A Rosestela Marche. Y así un grupo de Gladys Almonte, gestora cultural, poeta, escritora, organizadora de feria de la CUGE. Julio César García, que acaba de llegar. El poeta Ricardo Vázquez, que siempre participa con nosotros y que estará con nosotros dentro de poco. María de la Rosa y todos los demás. Ha sido un gran placer tenerlos a todos ustedes. Gracias del alma por hacer de miércoles tras la tertulia que es, y deseamos que tengan una feliz semana. Mañana, 15 de julio, es el 145 aniversario del fallecimiento de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. De manera que ojalá que tengamos esto en mente y sobre todo que pongamos en nuestras mentes y en nuestros corazones el amor que él puso por nuestro país. Un abrazo, Dios les bendiga, feliz noche, que mejoremos la salud todo el tiempo. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones a todos y buenas noches. Hasta luego. Bendiciones. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.